Lomos de mula vieja. Estamos poniendo la mañana en camino, seguimos acá en el 98.7. Señores, ahora con mucha alegría, con mucho entusiasmo, vamos a recibir al director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que visita Montevideo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, tal como lo hemos anunciado, está con nosotros Juan Barja. Hola Juan, buen día, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme. ¿Qué ves es esta que visitas nuestra ciudad? No, es la primera. Bueno, mira, hubiese... Sí. Es cierto. Desconté que ya habrías estado antes, mira, fue un error mío, ¿verdad? No, hemos hecho más cosas desde el Círculo de Bellas Artes con Montevideo, pero anteriores veces habían venido otros colaboradores, no había venido yo. También es cierto que me hubiera gustado, pero que como has visto, los que te escuchan no lo ven, tengo ciertas dificultades para moverme. Sí, y bueno. Eso hace más difícil en los últimos años mi desplazamiento. Pero bueno, tienes dificultades para moverte, pero estás acá, o sea que... Está estupendamente sentado en el estudio. Y a propósito, quiero decirte, no es a modo de disculpas, porque son cosas sobre las cuales los montevideanos no podemos hacer nada. No siempre Montevideo luce ni tan fría ni tan húmeda, ¿de acuerdo? Bueno. Creí que sí que podíais hacer algo. Nos está sobreestimando. Bueno, en todo caso, a mí me gustaría volver a invitar a la gente, ya lo hemos hecho en otra circunstancia, pero aunque implique para vos llover sobre mojado, ¿por qué motivo estás en nuestra ciudad? Bueno, esta vez... Llover sobre mojado. No, sí, sobre mojado. Ya lo he visto. Esta es la segunda vez que una exposición del Círculo viene a Montevideo. La vez anterior vino otro de las personas que habían hecho la exposición, que era César Rendueles, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de Filosofía Política, de una exposición sobre Walter Benjamin. Yo creo que fue en el año 10 o 11, no me acuerdo, y en este caso decidí venir yo. Me convenció el Centro de Cultura Española que tenía que venir, que es los que montaban la exposición que simultáneamente, esto es curioso, está en Madrid y que enseguida se va a inaugurar en Granollers, Barcelona, porque dentro de una gran feria de fotografía, porque es una exposición totalmente digital, con lo cual se puede visitar a distancia, se puede montar simultáneamente en varios lugares. Bueno, con esa razón, con esa causa, no es un pretexto, podía venir, dar un taller sobre este tipo de trabajos que venimos haciendo en el Círculo de Bellas Artes hace ya como 12, 13 años, y son exposiciones que se han podido mover bien, porque es un tipo de exposición que se mueve fácilmente a efectos económicos. Sí. No es costosa de trasladar. No es costosa de traslado, no hay seguros, no hay traslados. Evidentemente no es lo mismo que ver obra de arte. La idea es tratar de ver pensamiento. Estamos hablando del Gran Río, ¿no? Estamos hablando del Gran Río. Antes hemos hecho Fernando Pessoa, antes hemos hecho Constelaciones de Walter Benjamin. Son exposiciones, vuelvo al Gran Río, que tratan de una cuestión de debatir, no de imágenes solamente, aunque se construyen con imágenes. Construimos una relación entre textos e imágenes que a fin de cuentas es una relación, creo yo, completamente natural, porque cuando yo te digo la palabra gato, tú ves una imagen en tu cabeza, y cuando tú al contrario ves una imagen de un gato, la relacionas con una historia cualquiera. Todos hacemos esto, es decir, en realidad la imaginación, lo que es la fuerza de nuestro imaginario también, en el subconsciente, es un compuesto de conceptos que se manifiestan en imágenes y palabras. Y nosotros hacemos eso, ese tipo de cine desplegado, conceptual, intentando, otra cosa es que lo consigamos, atacar una tesis, un tema, un problema, un cuestionamiento de cosas. El caso del Gran Río es eso, como sabes, se subtitula Resistencia, Rebeldía, Rebelión, Revolución. Sí, con un juego de 4 palabras todas con R, ¿no? Sí, porque la idea que está detrás es otra palabra que no es con R, sino con C, es la palabra conflicto. Empezamos pensando que era interesante, dado que este año empezamos porque son trabajos de 3 años, 2 años y medio, 3 años cada uno de estos trabajos. Empezamos pensando que había el aniversario de la Revolución de Octubre, en octubre
del año 17, Sí. y que en mayo del 18 había los mayos del 68, es decir, París, Berkeley, Praga y Tlatelolco al menos, ¿no? Fueron años muy, muy conflictivos. Sí, claro. Y entonces decidimos que había que hacer algo medio, empezamos a darle vueltas a qué. No queríamos contar una historia sobre revoluciones, que está más hecha, queríamos contar una cosa sobre movimientos sociales, algo que increpara no solamente a la historia, sino también a la cotidianidad, a nuestra vida hoy. Ujú. Y la palabra conflicto es quizá lo que determina la totalidad de la historia y de nuestra existencia y de los cambios buenos, positivos, negativos, de todo tipo. Conflicto está siempre. Ujú. Las 4 palabras son 4 palabras, 4 conceptos que abarcan los distintos tipos de conflictos. Si decimos resistencia, pensamos en resistencia pasiva, pensamos en una huelga, pensamos en la resistencia de las civilizaciones y las culturas a desaparecer, o de las costumbres, pensamos en la resistencia de las personas dentro de un grupo social determinado, frente a determinados prejuicios, eso y muchísimas cosas más. La situación de una mujer puede ser individualmente en una empresa, puede ser globalmente, de un colectivo. Si pensamos en rebeldía, rebeldía caracteriza a los hombres, no a todos, pero siempre ha habido rebeldes individualmente. Si pensamos en rebelión, es un fenómeno ya, digamos, de orden sociopolítico que se ha dado históricamente siempre. Sabemos de rebeliones, desde el 2000 a.C. hasta el 2000 después, ha habido siempre rebeliones se supone, contra una situación injusta, Sí. una situación que hace detonar la realidad cuando no se le da una alternativa. Y revolución es una idea más moderna. Si en rebelión podemos hablar de las revueltas de los esclavos, por ejemplo, o de las revueltas campesinas en Alemania, son ejemplos que es fácil de poner en el 16, pues en revolución tenemos que pensar a partir de la revolución inglesa de Cromwell, a partir de la revolución francesa, en unas revoluciones con programa, con la idea de un cambio determinado y con un cierto programa. Bueno, esos 4 conceptos con todos sus ventajas e inconvenientes, con sus dificultades, con sus logros y con sus fracasos, constituyen el gran río de la historia, del tiempo, de la memoria del que nosotros queremos hablar. Juan, y desde esa perspectiva, tal como lo decís, estos 4 vocablos que empiezan con R, resistencia, rebeldía, rebelión, revolución, lucen además, y mucho más después de escucharte, como peldaños distintos de una escalera, ¿no? A veces tú no llegas a la parte superior de la escalera. Yo creo que se da todo simultáneamente. Bien, bien. Que no es un problema de ordenación, sino de fenómenos que se dan simultáneamente muchas veces, otras veces no, aislados, y que además se reproducen en lugares distintos del espacio y del tiempo. Las cosas se revitalizan cuando parecía que estaban. Eso es una idea que nos ha enseñado un gran teórico del arte, Avi Warburg, discípulo muy seguidor de Nietzsche, que sin embargo fue un hombre que combatió mucho la idea de cronología y de ordenación de los tiempos, y en cambio él piensa en lo que llaman Nachleben, es decir, vida posterior, reviviscencia, digamos, de algo que se produce de repente, que estaba ahí como fósil, dice él, y de repente reaparece, ¿no? Eso también pasa en las culturas y en los tiempos. Pero en todo caso, apoyándome en estas definiciones, vos dijiste que algo tienen en común, que es conflicto. Yo podría decir, pero Sí. no para que se entienda Sí. lo que digo, sino para que tú digas lo que tengas que decir, que también parecen tener algo en común, que se llama poder, es decir, hay una forma de poder instalada que necesita ser combatida con cualquiera de estas R's, ¿no? La pregunta es, entonces, por decirlo así, casi desde un lugar ingenuo, pero toda forma de poder necesita resistencias, necesita rebeldía, necesita rebelión, o incluso más aún, necesita revolución. Pues muy posiblemente tengas razón, porque en ese sentido el sí y el no, que es el final de nuestra película, es decir, esos dos apoyaturas, Sí. Es como la estructura de un puente, necesita tirantes y necesita arcos. Es la misma estructura del no la que apoya el sí. Exacto. Hegel, que es un filósofo que yo he trabajado mucho y que me interesa mucho, dice en un momento determinado, habla de die ungeheure Kraft des Negativs, la increíble, la terrorífica, enorme potencia de lo negativo. Claro. Y es la potencia de lo negativo lo que hace mover realmente la dialéctica, claro, la dialéctica de las cosas. Por eso, volviendo al Gran Río, es una cosa que no está ordenada cronológicamente, sino que está vista a partir de pequeños temas que luego constituyen
un gran recorrido, un gran arco histórico, ¿no? Porque hay textos que van desde el 1400 a.C. hasta ahora. No nos hemos limitado a textos de actualidad, pero esos textos no hemos tenido por qué situarlos en su momento histórico, sino que nos sirven para entender cosas actuales. Por ejemplo, hay una parte de uno de los episodios que se llama Asaltar los cielos. Asaltar los cielos, la gente cuando cita esa frase dice el poder se toma por asalto, se dice, ¿no? Bueno, eso se dice a partir de una cita de Karl Marx en una carta al delegado internacional en Alemania, pero la gente se queda ahí y no sabe que esa frase exactamente está ya en el poema Atrahasis neobabilónico del 1400 a.C., que está exactamente así en la Teogonía de Hesíodo, en griego del siglo VI a.C., que está así en Platón, en el banquete, por ejemplo, en el simposio platónico. Ahí se habla de asaltar los cielos, se habla de que son los andróginos los que asaltan los cielos en ese caso. Está en el canto 11 de la Odisea. Ha sido una viejísima inspiración de la humanidad y además los hombres lo han hecho de cuando en cuando. El mito bíblico de la Torre de Babel tiene que ver con eso. Dice, ahora subirán al cielo, dice Yahvé, y serán peligrosos. Entonces, bueno, esa estructura está constantemente. Nosotros hemos utilizado, por ejemplo, imágenes de Metrópolis, entre otras muchas, de Metrópolis de Frisland, para mostrar ese asalto al cielo que hacen al final de la película. Los personajes casi robotizados, de los trabajadores sometidos, ¿no? de esa película. Ahora que decís esto, me doy cuenta que no hemos hecho lo suficiente hincapié a propósito de la muestra que aún estará, creo recordar, estoy usando la memoria, hasta el mes de septiembre. Me han dicho hasta el 15, hasta el día 15 de septiembre. Bien entendido, hasta el 17. Bien, acá estoy leyendo horario, inauguración, fue el último 5, ¿verdad? Y hasta el 15 de septiembre, como dicen ustedes, nosotros decimos septiembre sin la P. Sí, lo sé, además lo escriben sin la P. Sí, somos una rareza. La verdad que no tengo explicación de por qué ocurre eso aquí en Uruguay. Ahí no pasa nada. Lo malo son otras P que la gente quita, por ejemplo, de psicólogo, porque si le quitas la P se convierte en especialista en higos. Está bien. Y no quiero despedirte sin que me des una pista de este taller, seminario que tengo entendido que termina hoy, ¿verdad? De los últimos 3 días. Sí, hoy es el último día. Bueno, el seminario era sobre este tipo de trabajos, una explicación de por qué, para qué una institución cultural le interesa producir sus propios vídeos, a veces de un modo mucho más sencillo, como entrevistas luego montadas temáticamente. El Círculo Bellas Artes de Madrid es una institución independiente, ¿no? Sí, es una institución de derecho privado, aunque de reconocimiento público. Ajá, pero sus fondos, el dinero para funcionar, ¿de dónde viene? El dinero viene todo de nuestro trabajo, salvo un 7% de apoyo público. Puedes comprender que es un apoyo casi testimonial, ¿no? Ajá. Y han logrado trabajar con independencia del poder político de turno, de las corrientes ideológicas o programáticas que siempre intentan legítimamente meterse. Claro, dentro de lo que se puede, sí, porque si solo aportan un 7%, como mucho mandarían por un 7%. Claro, no, sí. ¿Querés mandar más, aportar más? No mandan. Estamos jugando. Lo sé, sí, no mandan. Luego es sencillo, cuando se entiende una estructura así, bueno, la gente además, los políticos con independencia de tendencias, que les gusta mucho ir al círculo, porque me da igual, cuando un ministro da una conferencia de prensa en su ministerio, lo hace porque es ministro y porque manda. Cuando va al círculo a decir algo, a asistir a un acto cultural, o a todo lo que sea, está allí porque es una persona interesante. Sí. No es lo mismo. Y a propósito, ¿no crees? O cree estar allí porque cree ser una persona interesante. Bueno, que esa es otra cosa. Pero en todo caso, parece que desde algún lugar eso prestigia. Sin embargo, los políticos, cuando gobiernan las naciones, no siempre tienen claro. Y me refiero a claro, es cuánto dinero públicos le otorgan a las políticas de carácter cultural en general y artísticas en particular. A veces incluso con el falaz y hasta demagógico argumento, primero le tengo que dar de comer a mi gente, primero tengo que iluminar la calle y después veré y generando una contradicción falsa y, repito, demagógica. Y sin embargo, a la hora de sacarse la foto, luce bien que estén en el hall, en el foyer de un teatro. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción? Bueno, el problema es que con los años la gente ha llegado a confundir, y los políticos lo confunden las cosas muy rápidamente, han llegado a confundir la cultura con bellas artes, con algo casi bonito.
Bellas Artes desde el punto de vista de ellos, es decir, como lo que hace bonito, ¿no? Lo que es estéticamente aceptable, etcétera. Y en realidad, desde mi punto de vista, es al revés. Es decir, la cultura no es el florón, no es la fresa que está encima del pastel, sino que es la base, es el fundamento en sentido filosófico, fundamento en sentido arquitectónico, sobre el que se levanta la sociedad. En mi definición de cultura, no entra solamente las artes, que por supuesto sí, sino que entra el derecho, entra la política, entra el sentido de la justicia, todo eso son creaciones culturales. Bueno, el sistema educativo, ¿no? Me imagino también, ¿no? También, los políticos han olvidado que cuando hablan de la palabra constitución se dice en griego sintagma, que ahora se utiliza solamente en gramática en nuestros idiomas, pero sintagma es una palabra que aparece por primera vez en Aristóteles, que era un pensador, que no era un político. Y cuando vemos a los hemiciclos que constituyen nuestros parlamentos, normalmente suelen ser así, la gente olvida que eso es el modelo de los teatros griegos, es decir, y por eso la política muchas veces es tan teatral también, ¿no? Otra cosa es la calidad de ese teatro. La gente olvida que política quiere decir ciudad, pero para que exista ciudad tiene que existir demos, tiene que existir pueblo, tiene que existir democracia, tiene que existir el sintagma constitucional, tiene que existir un acuerdo global. Cada vez que esos acuerdos se deshacen es cuando aparecen más violentamente los conflictos. Cuando esos acuerdos más o menos se van equilibrando, se pueden producir conflictos de carácter individual, rebeliones contra cuestiones concretas, etcétera, pero esa tensión ha existido desde que conocemos la historia y muy probablemente haya existido desde antes, en una fase más tribal de la humanidad, de otra manera, evidentemente, no con la palabra democracia, ni con la palabra constitución, ni con otra serie de palabras. Desde mi punto de vista, por lo tanto, la cultura es el fundamento y es lo primero, absolutamente lo primero. Y ahí entra la lengua, ahí entra el derecho, la justicia, el modo de entenderse. Lo demás es que el que lo piensa al revés, el que piensa que la cultura es para cuando tenga tiempo y quede bonito, es que no entiende absolutamente nada de lo que quiere decir cultura. La misma palabra viene de cultivar, de cultivo, y eso es algo que crece, y eso es algo que viene del suelo. Y además es muy hermoso también pensarlo así, porque así nos damos cuenta de que la cultura no somos nosotros los que la hacemos, pero la hacemos en colaboración con la tierra, la hacemos en colaboración con el crecimiento de algo que nos viene dado. Porque desde mi punto de vista eso también es muy importante, entender que la cultura es algo que atraviesa los tiempos, es algo que viene con nosotros. Nosotros cuando nacemos caemos en una lengua, caemos en una estructura social, caemos en una estructura de carácter estético, etcétera. Y al caer ahí nos están dando casi todo. Cuando una persona escribe un libro, ¿qué le ha puesto él? ¿Un 0,5% en el libro? No lo digo contra el concepto, bueno, no me gusta el concepto de autoría, es que porque me parece que es falso, no por otra cosa. Es decir, tú no has inventado la lengua, ni las estructuras sintácticas, ni el género novela, ni la idea de secuencia que ilumina los capítulos. Todas esas cosas las estás heredando cuando haces música, has heredado el pentagrama, el sistema armónico, la polifonía. Es decir, pero eso es muy hermoso pensarlo. Pensar que tradición no quiere decir quedarse quieto. Parece que te estoy dando un rollo espantoso. No está perfecto. No, tradición no quiere decir quedarse quieto, porque traere y tradere quiere decir arrastrar en latín, y tradere quiere decir llevar a través. Es decir, tradición es todo lo contrario de conservación, es un llevar y reactualizar, es todo lo contrario. Lo que se definen como, a mí no me gustan nada los conservadores, porque los conservadores lo que quieren es dejarlo todo quieto como estaba, y al dejarlo todo quieto como estaba, todo se pudre, también en las tierras. Tradición necesita un transporte. Otra palabra interesante al respecto es la palabra metáfora, que parece que solo es una palabra que atañe solamente a los poetas, pero metáfora quiere decir metá es a través de, y foreo es llevar en griego. Así que metáfora es transporte. Yo he visto en Grecia conduciendo a mi coche delante un camión que ponía metáforas Pandros y otro que ponía metáforas Nikos, es decir, mudanzas Nicolás y tal. Pero más allá de la ironía de lo que estamos hablando, quiere decir que es preciso trasladar ese tipo de traslado. Es decir, metáfora al latín se tradujo como traducción. Hagamos porque esto, Juan. Traducir es llevar. Lo que hemos hecho al Gran Río, traer el Gran Río. Hagamos esto, porque ya es el reloj se impone, sí. Y es el final de nuestra nota. Pero abrazo la metáfora y traslademos por lo menos la esperanza a continuar esta charla más temprano que tarde. Aquí, en tu segunda visita, ya ves que tus asuntos de traslado no te inhibieron. De metáfora. O
o allá cuando visitemos nuestra madre patria, ¿de acuerdo? Estupendo, Juan, muchísimas gracias. te agradezco mucho, gracias. Me hiciste recordar 2 comentarios de 2 artistas populares. Uno, de 3 artistas populares. Uno, el uruguayo Alfredo Citarrosa, cantante. Él dice, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie, aludiendo a la base, ¿no? Me estimulaste. La otra, la de Charly García, el rockero argentino. Yo solo soy una pobre antena. A propósito de que uno no es creador de nada en el fondo, ¿no? Apenas en todo caso una antena que captó una señal. Y la otra, la de Silvio Rodríguez, cuando él habla en una de sus canciones, los muertos de mi felicidad. Todos esos que hicieron cosas para que yo ande ahora. Está aquí, lo de la antena me recuerda, si tienes un minuto más, sí. Aquel verso, creo que de Dobro, si no me equivoco, poeta chileno, que dice Torres de Dios, poetas, en sentido de antena. De antena. Que están recibiendo, ¿no? Y en cuanto a los muertos, yo mismo he tenido la pedantería de escribir una vez un poema que empezaba diciendo sobre espuma de muerte. Claro. Vivimos sobre esa espuma. Y eso también es hermoso, porque quiere decir que todo lo demás también te acompaña. Bien, el próximo encuentro será sobre nuevas espumas, ¿de acuerdo? Y por ahora ni la tuya ni la mía, porque vamos a estar nosotros, después nos transformaremos. Son las espumas del común. Gracias, mi querido. Y bueno, decirle a un español que está en su casa es llover sobre mojado, pero te lo digo igual, estás en tu casa. Gracias. Señores, estamos poniendo la mañana en camino, nos ayudó el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid visitando nuestra capital, Juan Barja. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.